Bienvenidos a la cuarta teoría de química orgánica. Propiedades ácido-base de los compuestos orgánicos. Según Bronsted-Lowry, la acidez es una medida de la tendencia que tiene un compuesto para ceder un protón, y la basicidad es una medida de la afinidad de un compuesto para captar un protón. Los pares ácido-base relacionados estructuralmente se llaman pares conjugados. Por ejemplo, aquí el ácido clorhídrico, al perder un protón, va a generar su base conjugada, que es el cloruro. Y para el caso de las bases, por ejemplo, aquí el amoníaco, que actúa como una base, al captar un protón, va a generar su ácido conjugado. También vamos a tener sustancias que van a poder actuar tanto como ácidos como bases. Y un ejemplo sería el agua. Este tipo de sustancias se las denomina anfóteras. Aquí tenemos un ejemplo de una reacción ácido-base. Tenemos el ion acético y agua. El ácido acético. El ácido acético es el que va a ceder su protón actuando como ácido y el agua toma este protón del medio actuando como base. Así se forma el ion hidronio y el ion acetato. El ion acetato es la base conjugada del ácido acético. Vean que esta reacción, ¿sí?, está en un equilibrio químico. Esto lo podemos ver por la doble flecha. La reacción puede suceder hacia los productos o hacia los reactivos. Es por eso que podemos asociar una constante de equilibrio. La fuerza de un ácido es proporcional a la extensión de su reacción con la base agua. Y eso está dada por la constante de equilibrio, que la podemos escribir de esta manera. Tenemos que la constante de equilibrio va a ser igual a la concentración, al producto de la concentración de los productos, ¿sí?, que sería el ion hidronio, por la concentración del anión acetato, que lo vamos a representar con una A, con carga negativa, sobre la concentración de agua, que estos serían sobre la concentración del producto de los reactivos, ¿sí?, por la concentración del ácido acético, que lo vamos a representar de esta manera. Esa sería la constante de equilibrio. Ahora, ciertos estudios, generalmente extrapolados a alta dilución, se vio que la concentración molar de agua es constante a una alta dilución y entonces puede ser eliminada del denominador. Por eso podemos escribir esta otra constante que se llama constante ácida y donde eliminamos, ¿sí?, la concentración de agua. Nos quedaría concentración de hidrogenión por la concentración de la base conjugada del ácido sobre la concentración del ácido. Esto es la constante de acidez. Cuanto mayor sea la constante de acidez, va a ser mayor la fuerza del ácido, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a tener una mayor proporción, ¿sí?, del anión, ¿sí?, en este caso el anión acetato, es decir que este equilibrio va a estar desplazado hacia los productos. Asimismo, podemos ver que cuanto mayor es la fuerza del ácido, más débil va a ser la base conjugada. Este ion acetato, que es la base conjugada del ácido acético, va a tener una menor tendencia de tomar nuevamente el protón para formar el ácido, ¿sí? O sea, esta reacción, ¿sí?, de los productos, como se ve en la flechita de abajo, no va a estar tan favorecida. Es por eso que cuanto más fuerte es el ácido, su base conjugada es más débil.
Usualmente, en lugar de usar la constante de acidez que vimos recién, para poder ver o identificar la fuerza de un ácido, usamos normalmente lo que se conoce como el pK. El pK es el menos logaritmo en base 10 de la constante de acidez. ¿Qué quiere decir esto? Matemáticamente quiere decir que cuanto mayor sea el valor de Ka, menor va a ser el valor de pK. Esto significa que, como se ve en esta tabla, que cuanto más ácido sea un compuesto, más chico va a ser su valor de pK. ¿Por qué? Porque más grande sería su valor de constante de acidez. Una cosa que es importante remarcar es que los compuestos son mucho más ácidos cuanto más débil sea el enlace con el átomo de hidrógeno y cuanto más estable sea su base conjugada. Aquí en esta diapositiva vemos una base que va a tomar el protón del agua que está actuando como ácido, generando el ácido conjugado en este caso. Para poder trabajar con las bases, nuevamente vamos a tener que medir la fuerza de esa base, y la fuerza de esa base se va a medir mediante su constante de basicidad o Kb. La Kb la vamos a definir, al igual que como definimos la Ka, la vamos a definir en este caso como la concentración del ácido conjugado, que lo vamos a representar como B protón positivo, por la concentración de OH sobre la concentración de la base. Nuevamente, para la basicidad vamos a definir también el pKb, que va a ser el menos logaritmo en base 10 de Kb. Entonces, podemos decir que cuanto más básico sea un compuesto, mayor va a ser su Kb, por ende menor va a ser su pKb. Las bases van a ser más fuertes cuanto más disponible tengan el par de electrones para poder recibir el protón, y cuanto más estable sea su ácido conjugado. Los ácidos orgánicos típicos son los ácidos carboxílicos y los alcoholes. Pero también hay otros ácidos orgánicos en donde se pueden aplicar todos estos conceptos estudiados. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los ácidos carboxílicos. Estos ácidos tienen un valor de pK entre 3 y 5 y son moderadamente fuertes. Acá tenemos el ejemplo del ácido acético. Acá vemos el ácido acético que tiene un pK de 4,76 y el ácido fórmico que tiene un pK de 3,75. Vamos a ver cómo reaccionan estos ácidos. El agua, aquí presente, va a actuar como una base y va a tomar el protón del ácido. Estos electrones que están formando parte del enlace oxígeno-hidrógeno pasan, ¿sí?, a el oxígeno, quedan en el oxígeno. Entonces así escribimos los productos que van a ser la base conjugada del ácido, que es el ion acetato, ¿sí?, con una carga negativa, más el ion hidronio con carga positiva. Vean que las flechas, para indicar los mecanismos de reacción, se utilizan flechas curvas. Las flechas parten de los electrones y la punta de la flecha indica hacia dónde se mueve. Los ácidos carboxílicos también pueden actuar como base, ¿sí?, tomando un protón del medio. Por ejemplo, el ácido carboxílico y el ácido acético, ¿sí?, puede tomar un protón del medio a través del oxígeno, de los pares de electrones no compartidos del oxígeno, que está formando parte del doble enlace, ¿sí?, toma el protón
del agua, generando estas estructuras, ¿sí? El ion, el ácido protonado, ¿sí? En el oxígeno del carbonilo. Este ácido protonado va a estabilizarse por resonancia, ¿sí? Estos pares de electrones no compartidos del oxígeno pueden cederse en resonancia formando un doble enlace, y este doble enlace se mueve hacia el oxígeno, ¿sí? Bueno, y se forma agua. También podemos plantear, ¿sí?, la protonación del oxígeno del oxidrilo, ¿sí? Podemos plantear que un par de electrones no compartidos del oxígeno del oxidrilo del ácido tomen, ¿sí?, el protón. Y así se formaría, ¿sí?, este producto, el ácido protonado en el oxidrilo. Esta estructura no tiene estructuras de resonancia que lo estabilicen, no tiene deslocalización electrónica y por ende es mucho menos estable que la protonación en el carbonilo. Es por eso que este no se da, ¿sí? Los ácidos carboxílicos actúan como base protonándose en el oxígeno que está formando el doble enlace. Los alcoholes también se van a poder comportar como ácidos. En este caso, los alcoholes son compuestos que tienen un grupo hidroxilo y suelen ser ácidos bastante más débiles. En el caso de que el alcohol se comporte como un ácido, lo que va a ocurrir es que un hidroxilo, o sea, una base en el medio, va a tomar el protón del alcohol y nos va a generar la base conjugada, que sería esta, más agua. También puede ocurrir en algunas ocasiones que los alcoholes se comporten como bases. Entonces, como se van a comportar como bases, lo que va a ocurrir es que el hidroxilo del alcohol va a tomar un protón del medio y nos va a generar el ácido conjugado, más agua nuevamente. Estas especies protonadas suelen ser ácidos bastante fuertes. Otros ejemplos de ácidos orgánicos que vamos a encontrar son, por ejemplo, el ácido benzelsulfónico o el ácido metilsulfónico, que son similares a los ácidos orgánicos, con la diferencia que en lugar de un carbono van a tener un azufre. Estos son ácidos bastante fuertes. Y también vamos a encontrar los tioles, que son similares a los alcoholes, pero en lugar de un carbono, de un oxígeno, van a tener un azufre. En este caso, estos son ácidos bastante débiles. Las aminas son las bases orgánicas más usuales en química orgánica. Las aminas pueden ser primarias, secundarias o terciarias, y pueden ser alifáticas o aromáticas. Veamos acá el ejemplo de una amina primaria, que es la metanamina. Esta amina actúa como base, ¿sí? Sus pares de electrones no compartidos del nitrógeno van a tomar un protón del medio. Y así van a formar el ácido conjugado de la amina, que es la amina protonada, más el nitrógeno tiene una carga positiva, ¿sí? Más agua. Recuerden que para medir la fuerza de una base utilizamos el pKb. A un pKb pequeño indica que la base es fuerte, y un pKb grande indica que la base es más débil.
Las aminas también pueden actuar como ácidos. Actuando como ácidos, ¿sí? Uno de los protones o los hidrógenos unido al nitrógeno, por ejemplo este de aquí, se va a poder ceder al medio. Noxidrilo, que actúa como base, toma este protón, ¿sí? Y genera la base conjugada de la amina, que en este caso está actuando como ácido. Y se genera esta base conjugada, que es un amiduro, más agua. Los pKa de las aminas suelen ser muy altos, muy elevados, alrededor de 40. Esto quiere decir que raramente las aminas van a comportarse como ácidos cediendo este protón, porque el equilibrio va a estar desplazado hacia los reactivos. Viéndolo a partir de la base, esta base, ¿sí? Esta base conjugada tiene un pKb muy pequeño. Quiere decir que tiene una gran tendencia a tomar nuevamente el protón. Otros compuestos orgánicos que son bases son los compuestos heterociclos que contienen nitrógeno. Por ejemplo, el imidazol, el nitrógeno, estos pares de electrones no compartidos actúan como base, la piridina, la piperidina, ¿sí? La pirrolidina y la quinolina. Hay una relación inversa entre el pKa y el pKb. Esto quiere decir que cuanto menor pK tengamos, mayor va a ser el pKb de un compuesto. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que a mayor acidez, menor basicidad. Veamos un par de ejemplos. El ácido conjugado de alcoholes, de agua y de ácidos carboxílicos va a tener un pK muy pequeño, por lo que van a ser muy ácidos. Esto se debe a que son compuestos que tienden a ceder protones al medio, por lo que el pKb de la base conjugada va a ser muy grande. Esto quiere decir que estos compuestos no son tan básicos. Pero veamos ahora qué va a ocurrir con una amina protonada. La amina protonada es el ácido conjugado de una amina. Esta amina protonada tiene un pK de aproximadamente 10. Es un pK alto, por lo que va a tener una menor tendencia a perder su protón, o sea que es menos ácida. Esto va a hacer que la amina tenga un pKb menor y por ende sea más básica que los alcoholes, que los ácidos y que el agua. Ahora bien, los pK de los ácidos, como vemos acá, son de aproximadamente 5. Esto quiere decir que son compuestos ácidos muy fuertes. Como podemos ver en la tabla, son compuestos ácidos mucho más fuertes que los alcoholes y el agua, que van a tener un pK de 15, y que las aminas, que tienen un pK aproximadamente de 40. En el caso de la amina, que tiene este pK tan alto, quiere decir que tiene muy poca tendencia a poder perder el protón y formar el amiduro correspondiente, o sea, que sería la base conjugada. Esto quiere decir que son compuestos muy básicos debido a que tienen un pK muy alto, por ende van a tener un pKb muy bajo. ¿Cómo podemos analizarla si es de un compuesto? La podemos analizar de dos maneras. Por un lado, la podemos analizar desde la especie ácida, en donde vamos a tener que tener en cuenta la fuerza que va a tener el ácido con respecto al protón, la función ácida con respecto al protón. O también podemos analizar la base conjugada y podemos ver qué tan estable es esta base conjugada, o sea, la capacidad que tiene
la base conjugada de dispersar la carga negativa que se genera. Poder entender qué tan ácido o no es un compuesto nos va a permitir determinar la acidez relativa y comparar distintos compuestos ácidos. Son varios los factores que van a determinar la fuerza del ácido orgánico, o sea, son varios los factores que nos van a definir qué tan fuerte es el enlace con el protón en el ácido o qué tan estable va a ser la base conjugada. Estos efectos son tres. Por un lado tenemos los efectos estructurales, que son tamaño del átomo y la electronegatividad del átomo unido al hidrógeno y además la hibridación de ese átomo. El segundo efecto, el segundo factor que va a determinar son factores de tipo electrónicos y tienen que ver con el efecto inductivo de los sustituyentes presentes en el resto de la molécula y también con el efecto mesomérico de estos sustituyentes. Otros efectos que también van a determinar la fuerza del ácido orgánico es la solvatación y la formación de puentes hidrógeno. Comencemos a analizar los factores estructurales, el tamaño y la electronegatividad del átomo que está unido al hidrógeno, que es el que va a perder o va a ceder al medio. Si analizamos la acidez de ese hidrógeno a átomos que tengan tamaños similares, por ejemplo, el carbono, el nitrógeno, el oxígeno y el flúor, estos átomos están en un mismo periodo de la tabla periódica y tienen tamaños atómicos similares. Entonces vamos a ver que a medida que aumenta la electronegatividad del átomo, aumenta la acidez. ¿Sí? Acá ¿sí? Pueden ver ¿sí? Que los pKa van disminuyendo a medida que va aumentando la electronegatividad. El fluoruro de hidrógeno o ácido fluorhídrico ¿sí? Tiene un pKa de aproximadamente 3. Sería el compuesto más ácido de todos estos 4 compuestos presentes. Y el flúor es el átomo más electronegativo al que está unido el hidrógeno. Ahora, eso bien, hicimos el análisis centrándonos en la especie ácida. Si vemos la estabilidad, si analizamos la estabilidad de la base conjugada, podemos ver que la carga negativa está mejor soportada por un átomo más electronegativo, porque atrae esos electrones hacia sí y hace que la base sea más estable. Una base más estable, tiene una menor tendencia de volver a tomar el protón. Cuando los átomos unidos al hidrógeno tienen tamaños muy diferentes, lo que va a ocurrir es que el ácido más fuerte va a ser el que tenga el hidrógeno unido al átomo más grande. Como vemos en este caso, el yodo es el átomo más grande respecto a estos 4 y es el que va a generar la molécula de ácido más fuerte. Esto es así porque la base conjugada va a ser la más estable y esto se debe a que la carga negativa se va a ubicar en átomos mucho más grandes en donde la carga se va a dispersar mucho mejor. El átomo de mayor tamaño va a ser más polarizable y la carga negativa se va a encontrar en orbitales que están mucho más alejados del núcleo. Esto hace que esté menos localizada y por ende aumenta la estabilidad. Tengamos en cuenta que este efecto del tamaño va a predominar siempre por sobre la electronegatividad. Como se puede ver acá, el flúor es mucho más electronegativo que el yodo, pero el yodo, al ser un átomo mucho más grande, es el que va a generar la molécula más ácida de todos, debido a la estabilización de esa carga negativa, como ya dijimos anteriormente. La electronegatividad de un átomo va a depender de su hibridación. Como vimos en la diapo anterior, la electronegatividad del átomo que está unido al hidrógeno va a afectar la acidez y por ende la hibridación de ese átomo también es un factor que influye sobre la misma. Veamos acá,
estos ejemplos. Tenemos, ¿sí?, que el etano, el eteno y el etino, ¿sí? Tenemos carbonos con diferentes hibridaciones, sp3, sp2 y sp. Este compuesto, el etino, que está hibridado sp, tiene una mayor constante de acidez, es decir, que va a ser el compuesto más ácido. Esto es porque este carbono hibridado sp es mucho más electronegativo que un sp2 y un sp3. Acuérdense que a medida que aumenta el carácter S de los orbitales híbridos, va a aumentar su electronegatividad, porque el orbital S se encuentra mucho más cerca del núcleo y va a retener con más fuerza los electrones del enlace. Cuando en una molécula de ácido o alcohol hay sustituyentes que tienen efectos inductivos, esto también va a influir sobre la acidez de los mismos. Veamos en este ejemplo, ¿sí? Tenemos el ácido etanoico y que está, ¿sí?, la función ácida es este de acá, ¿sí?, el oxidrilo, que va a perder este protón. Veamos que en estas tres ácidos, ¿sí?, este protón está sustituido por un grupo atraedor de electrones, ¿sí?, que son diferentes halógenos. Lo que va a ocurrir es que los electrones de los enlaces sigmas van a verse atraídos hacia los halógenos, hacia los grupos atraedores de electrones. Esto lo que hace es debilitar el enlace oxígeno-hidrógeno. Al debilitarlo va a ser más fácil romperlo y que ceda el protón al medio. Como vemos también aquí, cuanto mayor sea la electronegatividad del sustituyente, mayor va a ser el efecto inductivo atraedor y por ende mayor va a ser la acidez del compuesto. Si hacemos el análisis a partir de la base conjugada, vemos que a mayor efecto inductivo atraedor del sustituyente, este va a ayudar a dispersar la carga negativa que queda sobre el oxígeno, haciendo que la base conjugada sea más estable. Cuando la base conjugada es más estable, más fuerte es el ácido. Si el sustituyente tiene efecto inductivo dador de electrones, lo que va a hacer es va a reforzar el enlace oxígeno-hidrógeno, haciendo que sea más difícil romperlo y por ende va a disminuir la acidez. Si hacemos el análisis a partir de la base conjugada, podemos ver que el efecto dador de electrones va a localizar aún más la carga negativa sobre el oxígeno. Así disminuye su estabilidad. El efecto inductivo disminuye con la distancia. Esto quiere decir que si el grupo que ejerce el efecto inductivo está lejos de la función ácida, el efecto que va a tener es mucho menor, o sea que va a generar este compuesto menos ácido con respecto a este compuesto que tiene el grupo que ejerce el efecto inductivo mucho más cerca de la función ácida. En este caso, al estar mucho más cerca el bromo, va a generar un compuesto que es mucho más ácido. Además, el efecto inductivo es aditivo. Esto quiere decir que cuanto más grupos que ejerzan un efecto inductivo tengamos, mayor va a ser el efecto. Por ejemplo, en este caso, en el 2,2,2 trifluoroetanoico va a ser mucho más ácido que el fluoretanoico, ya que son 3 los efectos inductivos que tienen sobre la función ácida. Ahora vamos a comparar la acidez de estos distintos ácidos carboxílicos. Tenemos nuevamente el ácido etanoico y el ácido etanoico sustituido con un hidroxilo, un grupo ciano y un grupo nitro.
todos estos grupos ejercen un efecto menos I, atraedor de electrones, ¿sí? Por efecto inductivo, es decir, atraen la densidad electrónica a través de los enlaces sigma. Alguno de ellos también puede llegar a tener un efecto mesomérico de resonancia, pero como tenemos aquí, ¿sí?, entre medio de la función ácida y del grupo sustituyente un carbono en sp3, ¿sí?, no hay deslocalización electrónica posible. Por lo que aquí el único efecto que vamos a evaluar de los sustituyentes sobre la acidez es el efecto inductivo. En estos ejemplos, la acidez va a aumentar de arriba hacia abajo. El más ácido va a ser el que tiene el sustituyente nitro, debido a que el nitro tiene una carga formal positiva en el nitrógeno que lo hace muy ávido de electrones, por lo que tiene un efecto inductivo atraedor muy fuerte. Además está unido a dos oxígenos también muy electronegativos. El que le sigue en acidez es el que tiene el grupo ciano. El grupo ciano tiene el carbono y el nitrógeno hibridado sp. Esa hibridación sp, acuérdense de que es mucho más electronegativa y ejerce un efecto inductivo muy grande. Y luego tenemos, ¿sí?, el oxígeno del oxidrilo, que es un átomo electronegativo que va a atraer los electrones también es así, pero en una menor manera que el nitro, que el ciano, porque el oxígeno en este caso tiene una hibridación sp3. Si analizamos la acidez desde la base conjugada, vemos que la carga negativa, ¿sí?, va a estar mucho más dispersa en esta base conjugada que tiene el grupo nitro, debido a que tiene un mayor efecto inductivo atraedor. Y por ende va a aumentar su estabilidad. La deslocalización de electrones puede aumentar la acidez de un compuesto mediante la sustracción de densidad electrónica pi, haciendo más débil el enlace oxígeno-hidrógeno. Veamos, por ejemplo, acá en el caso de un ácido carboxílico y un fenol. Estos pares de electrones no compartidos que están unidos al protón que se va a liberar, al hidrógeno que se va a liberar, están deslocalizados. Hay una deslocalización electrónica de esta manera, y también en los fenoles de esta otra. Entonces, esta sustracción de densidad electrónica pi debilita el enlace oxígeno-hidrógeno, haciendo que el protón se libere más fácilmente. Esto lo que hace es aumentar la acidez. Vean que acá, en el caso de un alcohol alifático, el oxígeno que tiene unido al hidrógeno no entra en deslocalización, no está formando parte de un sistema deslocalizado, por lo que tiene toda la densidad electrónica. Esto hace que el enlace oxígeno-hidrógeno sea más fuerte que en los casos anteriores. Es por esto que los alcoholes alifáticos son menos ácidos que los fenoles y que los ácidos carboxílicos. Ahora bien, también podemos hacer el análisis a partir de la base conjugada que se forma. Por ejemplo, acá en los carboxilatos, y los fenóxidos, la carga negativa, ¿sí?, que se genera en la base conjugada está deslocalizada y dispersada por la deslocalización electrónica, por la resonancia. Esto hace que su estabilidad sea mayor.
En el caso del fenóxido también ocurre lo mismo, esta carga negativa va a estar deslocalizada por todo el anillo aromático. Esta deslocalización hace que aumente su estabilidad. A mayor estabilidad de la base conjugada, más ácido van a ser las moléculas. En el caso del etóxido, acá de la base conjugada de alcoholes alifáticos, esta carga negativa está localizada sobre el átomo de oxígeno. Al estar localizada, ¿sí? Aumenta su inestabilidad, es decir, es más inestable y por ende va a ser menos ácido. Ahora podemos ver que los ácidos carboxílicos, en general, que tienen un pKa de alrededor de 5, y los fenoles, que tienen un pKa alrededor de 10, vemos que los ácidos son mucho más ácidos que los fenoles. Y esta diferencia se sustenta en la estabilidad de la base conjugada. Vean que en el carboxilato la base conjugada está estabilizada por dos estructuras de resonancia equivalentes y la carga negativa se va a distribuir, ¿sí?, a deslocalizar por dos átomos de oxígeno, y acuérdense que los oxígenos son átomos electronegativos que soportan muy bien y estabilizan mejor las cargas negativas. Es por esto que tiene una gran estabilidad. Ahora, si pasamos y analizamos las estabilidades de las estructuras de resonancia en el fenóxido, vemos que son muchas más las estructuras de resonancia que se pueden generar, pero a diferencia de las del carboxilato, estas no son tan estables. Veamos que estas tres estructuras aquí del medio dejan carga negativa sobre átomos de carbono que son electropositivos. Y esto no es muy estable. Estas estructuras no son tan estables. Las estructuras de Kekulé, las que están aquí en el extremo, que tienen la carga negativa sobre el oxígeno, son un poquito más estables, pero esta carga únicamente está bien estabilizada por un solo átomo de oxígeno. Es por eso que la estabilidad por resonancia es mucho mayor en los carboxilatos. Esto hace que sus bases conjugadas sean más estables y por ende el ácido del cual derivan es mucho más fuerte. Es por eso que los ácidos carboxílicos son mucho más ácidos que los fenoles. Otros efectos que van a influir sobre la acidez puede ser la solvatación. La solvatación es la interacción de las moléculas o iones por puentes hidrógenos o ion dipolo con el solvente que se encuentra en el medio. El solvente lo que va a hacer es estabilizar la base conjugada, o sea, estabilizar la carga negativa que presenta la base conjugada. Cuando el ácido o la base conjugada está muy sustituida, como se puede ver en el ejemplo de acá abajo, va a ocurrir lo que se conocen como efectos estéricos. Estos efectos estéricos, que son nada más y nada menos que interacciones espaciales entre grupos muy voluminosos que están cercanos entre sí, van a hacer que la molécula o la base conjugada no se solvate bien y va a generar una base conjugada poco estable. En solución acuosa también se van a solvatar los aniones alcóxidos. Los aniones alcóxidos son las bases conjugadas de los alcoholes. Como ya venimos diciendo, cuanto más solvatada esté una base conjugada, más estable va a ser y por ende más fuerte va a ser el ácido. En este caso, el metóxido, al ser relativamente pequeño, se va a rodear de un número elevado de moléculas de agua de solvatación. De esta manera, la densidad electrónica que está asociada al átomo de oxígeno se va a repartir entre las moléculas de agua de solvatación y la especie se va a estabilizar. En alcoholes muy sustituidos va a estar presente el efecto estérico, que va a hacer que la capa de solvatación sea mucho menor,
haciendo que esta molécula se estabilice mucho menos. Ahora vamos a analizar la acidez de estos diferentes alcoholes. Vean que la diferencia, ¿sí? Tenemos primero el metanol. La diferencia es que aumentan el grado de ramificación de la cadena R. Al ir aumentando el grado de ramificación, los radicales R, va a aumentar el efecto más I que tienen estos grupos, ¿sí? Los grupos R, acuérdense que tienen un efecto inductivo dador de electrones, ¿sí? Estos refuerzan el enlace oxígeno-hidrógeno, por lo que a mayor efectos dadores van a reforzar aún más el enlace oxígeno-hidrógeno y así van a disminuir la acidez del compuesto. Además, también acá influye el grado de solvatación que tengan las bases conjugadas, ¿sí? Las bases conjugadas del terbutil, del alcohol terbutilo, el terbutóxido, ¿sí? Va a estar menos rodeado de capa de solvente por el efecto estérico que tienen los grupos muy voluminosos y por ende la estabilidad de la base conjugada va a ser menor. Por lo tanto, este ácido es el más débil. Este ácido es el más débil debido a el efecto inductivo dador de electrones y sumado el efecto de la disminución de la solvatación. La acidez entonces va a disminuir de arriba hacia abajo. El más ácido es el alcohol metílico y luego va disminuyendo la acidez. Ahora vamos a ver el último factor que puede afectar a la acidez de un compuesto, y este es la formación de puentes de hidrógenos. La posibilidad de que se formen puentes de hidrógenos intramoleculares va a afectar aumentando o disminuyendo la acidez en función de en cuáles de las moléculas se genera el puente de hidrógeno. Si el puente de hidrógeno se genera en la base conjugada, esto va a hacer que aumente la acidez del compuesto orgánico. En cambio, si el puente hidrógeno se forma en el ácido orgánico, va a hacer que sea mucho más difícil liberar ese protón, haciendo que este compuesto sea menos ácido. Vamos a analizar el siguiente ejemplo. Por ejemplo, acá tenemos un ácido benzoico sustituido con un grupo hidroxilo, en donde en el primer caso lo tenemos en la posición orto y en el segundo caso lo tenemos en la posición para. Cuando formamos la base conjugada correspondiente de cada uno de ellos, vemos que en el primer caso la base conjugada forma un puente hidrógeno entre el oxígeno con carga negativa y esta función alcohol, haciendo que esta base conjugada se estabilice, sea mucho más estable. Por ende, este compuesto es mucho más ácido que el segundo compuesto. En este caso, la base conjugada de este segundo compuesto la carga negativa del oxígeno está muy lejana a la función hidróxido y hace que no se puedan formar puentes hidrógeno intramoleculares. Ahora vamos a ver cómo sustituyentes, dadores o atraedores de electrones va a influir en la acidez de ácidos benzoicos sustituidos. Tenemos que los grupos dadores de electrones, ya sea por resonancia o por efecto inductivo, van a disminuir la acidez. Como vimos anteriormente, refuerzan el enlace oxígeno-hidrógeno, siendo más difícil la liberación del protón. O lo podemos ver a partir de la base conjugada, donde van a reforzar y localizar la carga negativa que se genere. Acá tenemos algunos de grupos
dadores de electrones por resonancia. Tenemos los grupos aminos, los grupos oxidrilos, los alcóxidos, las aminas y los grupos R, que estos grupos R son dadores por efecto inductivo. También podemos tener como sustituyentes en el anillo aromático grupos atraedores de electrones. Estos van a aumentar la acidez, como estuvimos viendo. Atraen la densidad electrónica, dejando debilitado el enlace oxígeno-hidrógeno, siendo más fácil la liberación del protón, o si lo analizamos a partir de la base conjugada, van a provocar una mayor deslocalización y dispersión de la carga negativa que se genere. Acá tenemos algunos ejemplos de grupos atraedores, ¿sí? Tenemos los halógenos, aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos, el grupo ciano, ácidos sulfónicos y el grupo nitro. Estos generan efectos atraedores, inductivos y de resonancia. Ahora vamos a comparar la acidez de ácidos benzoicos sustituidos. Primero, tenemos la molécula de ácido benzoico, después tenemos la molécula de para-hidroxibenzoico y, por último, la molécula de para-clorobenzoico. Lo que tenemos que ver es cómo influyen estos sustituyentes sobre la acidez. Para eso, primero debemos saber qué efectos electrónicos tienen estos sustituyentes. El oxidrilo tiene un efecto inductivo menos I, es decir, es atraedor de electrones por efecto inductivo. Y tiene un efecto más M, es decir, un efecto dador de electrones por resonancia. En la mayoría de los sustituyentes, el efecto de resonancia es mucho más fuerte que el menos I y que el inductivo y prevalece, ¿sí? Entonces, en este caso, el oxidrilo da electrones por resonancia, ¿sí? Y deja una carga negativa sobre el carbono que tiene la función ácida. Esto lo que hace, si lo vemos a partir del ácido, es que refuerza el enlace oxígeno-hidrógeno, haciendo la liberación, la ruptura de este enlace mucho más dificultosa que en el ácido benzoico, que no tiene este efecto electrónico. Si lo analizamos a partir de la base conjugada, es decir, eliminamos el protón, nos quedaría una carga negativa sobre este oxígeno y vemos que el grupo, al donar densidad electrónica por resonancia, quedarían cargas negativas muy cercanas y esto va a desestabilizar la base conjugada, haciendo al ácido menos fuerte. Ahora vamos a analizar el efecto del sustituyente cloro sobre el ácido benzoico. Tenemos que el cloro, ¿sí?, tiene un efecto menos I, atraedor de electrones por efecto inductivo, y más M, dador de electrones por efecto de resonancia. Pero en el caso único de los halógenos, el efecto inductivo prevalece por sobre el de resonancia, por lo que el efecto global en esta molécula es el atraedor de electrones, ¿sí?, a través de los enlaces sigma que genera este cloro en esta posición para. Esto lo que hace es quitar densidad electrónica al enlace oxígeno-hidrógeno, debilitándolo, haciendo más fácil la salida del protón que en el ácido benzoico. Si lo analizamos a partir de la base conjugada, que tendría una carga negativa sobre este oxígeno, vemos que esta carga negativa va a estar más dispersa por el efecto inductivo atraedor del cloro, haciendo más estable
la molécula. Al estabilizar la base conjugada, aumenta la acidez. Entonces, en resumen, tenemos que el para-clorobenzoico es el más ácido de los tres. Luego tenemos el ácido benzoico, le sigue que no tiene ningún efecto. Y por último, el menos ácido es el para-hidroxibenzoico. En los fenoles sustituidos también vamos a tener los mismos efectos de los grupos sustituyentes, ya sean dadores de electrones, van a disminuir la acidez de los fenoles sustituidos, y sustituyentes atraedores de electrones van a aumentar la acidez de estos fenoles. Acá tenemos un ejemplo para analizar, que es el fenol, ¿sí? Donde tiene un sustituyente en para, en meta y en orto. Este sustituyente es el metoxi. El metoxi es un grupo dador de electrones por resonancia, ¿sí? Vamos a escribirlo. El efecto que tiene este grupo es menos I, atraedor de electrones por efecto inductivo, debido a que el oxígeno es electronegativo, y más M, como dijimos, ¿sí? Es un dador de electrones por resonancia. En los grupos metóxidos o alcóxidos, el efecto que predomina es el de resonancia. Analicemos primero el efecto de resonancia o más M. Cuando los sustituyentes dadores, como este caso, están en posición para o en posición orto, dejan una carga negativa sobre el átomo de carbono, ¿sí? Que tiene la función ácida. Esto lo que hace es reforzar el enlace oxígeno-hidrógeno y así disminuye la acidez. Vean que también en posición orto ocurre lo mismo. Deja la carga negativa sobre el átomo de carbono que tiene el oxidrilo. Ahora, en posición meta, ¿sí? La carga negativa nunca cae sobre el átomo de carbono que tiene la función ácida, por lo que no influye este efecto sobre la acidez de los compuestos, ¿sí? Cuando los sustituyentes están en meta de un anillo aromático. Ahora también tenemos que tener en cuenta el efecto inductivo que tienen. El efecto inductivo, como vimos anteriormente, disminuye con la distancia, por lo que en posición orto va a ser mayor, en posición meta un poco menor y en para mucho menor. Ahora bien, en posición orto, el efecto que más va a predominar, como dijimos, es el dador de electrones, por lo que prevalece sobre el efecto inductivo. En el caso de la posición meta, como el efecto mesomérico no tiene influencia, únicamente va a tener influencia sobre la acidez el efecto inductivo atraedor de electrones. Como este efecto inductivo quita densidad electrónica a través de los enlaces sigma, ¿sí? A través de estos enlaces sigma, lo que hace va a debilitar el enlace oxígeno-hidrógeno y va a ser un poco más fácil, ¿sí? De eliminar ese hidrógeno que cuando este grupo está en en orto y en orto, que sería este, y en para. Porque acá, en orto y en para, prevalece el efecto dador de electrones y no el atraedor por inducción. Entonces, si tenemos que ordenar estos ácidos de manera
que decrezca la acidez, o sea, del más ácido al menos ácido, vamos a ver que el metoxifenol va a ser el más ácido, porque tiene el efecto inductivo atraedor, ¿sí?, del metóxido, que hace que ese enlace se debilite más. Luego va a ser el fenol, ¿sí?, porque no tiene ningún efecto ni inductivo atraedor ni mesomérico dador. Y luego, ¿sí?, va a estar, ¿sí?, el orto, debido a que tiene el efecto dador de electrones, pero también tiene más cerca el efecto inductivo atraedor, que contrarresta un poco ese efecto dador. Y el para va a ser el menos básico, el menos ácido, porque tiene un efecto inductivo muchísimo menor y tiene el efecto mesomérico. Acuérdense que el efecto mesomérico o de resonancia no disminuye con la distancia, ¿sí? Es importante que tengan claro este punto. También podemos analizar, ¿sí?, el efecto a partir de la base conjugada, analizando su estabilidad. Vean que en el parametoxifenol y en el ortometoxifenol la carga negativa quedan muy juntas, ¿sí?, porque van a quedar en este carbono. Esto inestabiliza mucho la molécula. En cambio, en la posición meta, la carga negativa nunca cae sobre el carbono que tiene el oxígeno y por ende es un poco más estable. Además tiene el efecto atraedor inductivo que ayuda a dispersar dicha carga. Ahora vamos a analizar la basicidad de compuestos orgánicos en función de su estructura molecular. ¿Cómo vamos a hacer el análisis de estos compuestos? Vamos a usar como ejemplo, en este caso, una amina. Si analizamos la base orgánica, lo que vamos a tener que tener en cuenta es la disponibilidad del par de electrones para poder captar un protón. En cambio, si analizamos el ácido conjugado, que sería la base luego de captar el protón, lo que vamos a tener que analizar es la capacidad de estabilizarse que tenga esta molécula, o sea, es decir, la capacidad de donación electrónica que tengan los distintos grupos para poder estabilizar esta carga positiva. Recordemos que un compuesto va a ser más básico cuanto mayor sea la disponibilidad del par de electrones en la base para poder captar el protón. Y si analizamos su ácido conjugado, va a ser mucho más básico cuanto más estable sea este ácido conjugado. Los factores que van a determinar la fuerza de una base orgánica nuevamente son tres y van a ser, por un lado, los factores estructurales, que tienen que ver con la electronegatividad y la hibridación que presenten los átomos, efectos electrónicos que van a tener que ver con el efecto inductivo y el efecto mesomérico, y otros efectos como ser el efecto de la solvatación. La disponibilidad que tengan las bases del par de electrones para tomar el protón del medio va a depender de la hibridación del átomo que tenga ese par de electrones. En este caso vamos a analizar la piperidina, que es esta de acá, y la piridina. En la piridina el nitrógeno está hibridado sp2. En cambio, en la piperidina la hibridación del nitrógeno es sp3. El par de electrones ubicado en un orbital sp3 va a estar más disponible para tomar un protón del medio debido a que se encuentran atraídos con menor fuerza al hidrógeno, al nitrógeno, porque están en un orbital menos electronegativo. En cambio, en la piridina, este par de electrones,
¿sí?, no compartidos en un nitrógeno sp2 van a estar menos disponibles porque se encuentran más atraídos hacia el nitrógeno, van a estar más retenidos por el nitrógeno debido a que están en un orbital sp2 más electronegativo. Es por eso que la piperidina es mucho más básica que la piridina. Acá podemos observar los valores de pKb. pKb de la piridina es de 2,88, mientras que el de la piridina es de 8,75. También podemos analizar la basicidad de los nitrógenos en diferentes hibridaciones sobre la acidez de sus ácidos conjugados. Recordar que a menor valor de pK, el ácido es más fuerte. Cuanto más fuerte es el ácido conjugado, más débil va a ser la base, ¿sí? Veamos que aquí en el caso del etanonitrilo, el ácido conjugado del etanonitrilo, ¿sí?, es muy ácido debido a que tiene un valor de menos 10 de pKa. Esto quiere decir que a mayor acidez del ácido conjugado, más fácil va a liberar el protón y la base va a ser más débil, porque la tendencia de estos electrones a tomar el protón va a ser menor. La disponibilidad de estos pares de electrones es mucho menor al estar en un orbital sp muy electronegativo. Si comparamos el pK del ácido conjugado de una imina y el de una amina, vemos que es mucho más ácido el ácido conjugado de una imina. Esto es porque el nitrógeno acá está hibridado sp2. Por ende, el par de electrones no compartidos tiene menor tendencia a tomar el protón del medio que la amina primaria, donde el nitrógeno está hibridado sp3 y es menos electronegativo. Si queremos estudiar la basicidad de aminas, en particular de una amina primaria, una secundaria y una terciaria, lo que deberíamos observar por el efecto inductivo es que las aminas terciarias son mucho más básicas que las secundarias y a su vez que la primaria. Pero cuando lo estudiamos en una fase acuosa, esto no es así. Al estudiar una fase acuosa, las aminas, en particular sus ácidos conjugados, o sea, la amina protonada, lo que observamos es que las aminas terciarias no tienen mucho efecto de solvatación, porque la capa de solvatación se encuentra bastante alejada debido al impedimento estérico que presenta esta molécula. Esto hace que el efecto inductivo que generan los distintos sustituyentes se vea contrarrestado por la falta de efecto de solvatación. En cambio, en las aminas secundarias y primarias, este efecto de solvatación sí es importante y lo que hacen es estabilizar el ácido conjugado. Al poder estabilizar el ácido conjugado sumado al efecto inductivo, la amina secundaria es la más básica, le sigue la amina primaria y finalmente la menos básica es la amina terciaria. Ahora vamos a analizar los efectos electrónicos sobre la basicidad. Primero analicemos el efecto inductivo, dador y atraedor de electrones. Tenemos este ejemplo, tres ejemplos. El amoníaco, ¿sí?, que es el del medio, que tiene un pKb de 4,74, ¿sí? Y este amoníaco, uno de los hidrógenos, está sustituido por un hidroxilo, ¿sí?, en la hidroxiamina. Veamos que su pKb es de 7,96, mucho mayor que el del amoníaco. Esto quiere decir que el grupo oxidrilo está disminuyendo la basicidad. Y esto es porque ejerce un efecto inductivo atraedor de electrones. Este efecto inductivo atraedor de electrones deja menos disponible el par de electrones del nitrógeno para poder tomar un protón del medio. Y por ende
disminuye su basicidad. Si vemos en este caso, la amina primaria, metanamina, tiene un pKb de 3,36. Es mucho más básica que el amoníaco y que la hidroxiamina. Esto es debido a que el grupo radical, el radical R metilo, tiene un efecto dador de electrones por efecto inductivo. Esto hace que al donar densidad electrónica refuerza este par de electrones no compartido, lo localiza más y hace que esté más disponible para tomar un protón del medio. Así aumenta su basicidad. Esto también lo podemos analizar a partir de la estabilidad del ácido conjugado que se forma. Los grupos dadores de electrones, por efecto inductivo, donan densidad electrónica a el nitrógeno cargado positivamente, haciendo más estable la molécula. Grupos atraedores de electrones hacen lo contrario. Retiran densidad electrónica, dejando más positivo al nitrógeno y por ende desestabilizan la molécula. Vamos a estudiar el efecto mesomérico y su influencia en la basicidad. Vamos a tomar como ejemplo las aminas. En este caso, la deslocalización del par de electrones no compartidos del nitrógeno va a hacer que esté menos disponible para tomar un protón del medio. Esto hace que disminuya su basicidad. Vamos a comparar aminas aromáticas y alifáticas como tenemos en la parte inferior de la figura. Acá podemos ver que las aminas alifáticas son mucho más básicas que las aminas aromáticas. Y esto se debe a que si protonamos una amina aromática vamos a requerir mucha más energía, ya que esta amina está estabilizada por la deslocalización de electrones que ocurre en la resonancia. Esto se puede ver en la figura, en la parte alta de la figura, en donde se observan que el par de electrones no compartidos del nitrógeno está estabilizado por el solapamiento que tiene con el anillo. En cambio, si protonamos esta anilina, nos va a dar un ácido conjugado que es mucho menos estable. Esto se debe a que va a disminuir la deslocalización electrónica y por ende su estabilización por resonancia. Ahora vamos a comparar dos aminas aromáticas y el efecto de la deslocalización del par electrones sobre la basicidad. En este caso, primero tenemos la anilina, que tiene un benceno unido al nitrógeno. Este par de electrones del nitrógeno va a deslocalizar por el anillo. Esto lo que va a hacer es que este par de electrones esté menos disponible. ¿Qué es lo que pasa en la difenilamina? En la difenilamina tenemos dos grupos de benceno, de feniles, unidos al nitrógeno, por lo que este par de electrones se encuentra mucho más deslocalizado. Por ende va a estar mucho menos disponible para tomar un protón del medio, ya que este par puede deslocalizar hacia uno de los bencenos, ¿sí?, o hacia el otro anillo. Esto lo que hace, bueno, es que tenga un pKb mucho mayor que el de la anilina y por ende sea menos básica. Aquí también podemos ver otro ejemplo donde la deslocalización del par electrónico del nitrógeno disminuye la basicidad. Por ejemplo, en las amidas, este par de electrones está deslocalizado por la resonancia con el grupo carbonilo. Esto lo que hace es que esté menos disponible para tomar un protón. Por eso, las amidas son menos básicas que las aminas. En el caso de las amidas, cuando ellas toman un protón del medio, se protonan, el sitio preferido para protonarse es en el oxígeno del carbonilo.
O sea que el par de electrones del oxígeno toma un protón. Esto es debido a que hay estabilización por resonancia cuando se protona el oxígeno. En cambio, si se protona en el grupo amina, en el nitrógeno, el ácido conjugado que se genera no está estabilizado por resonancia. Es por eso que el sitio preferido es el carbonilo. Por ende, el oxígeno es en una amina, el oxígeno carbonilo es más básico que el nitrógeno. Vamos a analizar la basicidad de aminas aromáticas sustituidas. Nuevamente acá vamos a analizar el efecto que va a tener un sustituyente si es dador o un sustituyente si es atraedor. Si tenemos sobre la amina aromática un sustituyente que es dador, como en el primer grupo, que serían algunos de estos compuestos, lo que va a ocurrir es que nos va a aumentar la basicidad. En cambio, si tenemos compuestos que son atraedores, lo que va a ocurrir es una disminución de la basicidad. Recordemos que cuando tenemos un grupo atraedor, en este caso en la amina aromática, este par de electrones va a estar mucho menos disponible porque va a estar atraído hacia el grupo, ya sea por efecto inductivo o por efecto de resonancia. Y cuando tenemos un grupo dador en el anillo, en la amina aromática, este par de electrones va a estar más localizado debido al efecto inductivo o de resonancia del grupo dador que va a estar reforzando el par de electrones en esta zona. Ahora vamos a analizar la basicidad de las siguientes series de anilinas para sustituidas. Tenemos la anilina, que no tiene ningún sustituyente, ni dador ni aceptor de electrones que afecte la basicidad. La para-hidroxianilina, que tenemos un grupo oxidrilo. La para-nitroanilina, tenemos un grupo nitro. Y la para-metilanilina, tenemos el radical metilo. Ahora vamos a analizar cada uno de estos sustituyentes, cómo influye sobre la basicidad. Aquí los factores que van a influenciar la basicidad van a ser los factores electrónicos, efecto inductivo y efecto mesomérico. Tenemos que en la para-hidroxianilina, el grupo hidroxi tiene un efecto menos I atraedor de electrones por efecto inductivo y un efecto más M, ¿sí? Dador de electrones por resonancia, como ya vimos anteriormente. Entonces, este efecto más M o de resonancia es el predominante, es mucho más fuerte que el inductivo en este grupo, por lo que el oxidrilo va a dar electrones por resonancia y estando en esta posición para deja una carga negativa sobre el carbono que está uniendo a la función amina. Esto lo que hace es reforzar el par de electrones no compartidos del nitrógeno y los hace más disponibles para aceptar un protón del medio, por lo que aumenta su basicidad. Acuérdense que grupos dadores de electrones van a aumentar la basicidad. En este caso, en este otro caso, la para-nitroanilina, tenemos que el grupo nitro tiene un efecto menos I, atraedor de electrones por efecto inductivo, y también un efecto menos M. Quiere decir que toma densidad electrónica del anillo. Entonces, al tomar densidad electrónica del anillo, vamos a tener que el par de electrones no compartidos va a ser atraído hacia el grupo nitro. Lo que este par de electrones del amino va a estar mucho menos disponible para tomar un protón del medio. Por ende, su basicidad va a estar reducida. Acuérdense que los grupos atraedores de electrones disminuyen la basicidad. En este caso, en este último caso, la para-metilanilina, tenemos que este grupo metilo,
¿sí? Tiene un efecto más I, ¿sí? Es dador de electrones por efecto inductivo y no tiene ningún efecto de resonancia. Por lo que este efecto más I va a donar densidad electrónica a través de los enlaces sigma, reforzando el par de electrones del nitrógeno no compartido y por ende va a aumentar su basicidad. Ahora bien, si los tenemos que ordenar por basicidad decreciente, vamos a ver que la para hidroxianilina va a ser la más básica, porque tiene un efecto dador de electrones, ¿sí? Mesomérico. La que le va a seguir va a ser la parametilanilina. Este tiene también un efecto dador, pero inductivo y alejado, bastante alejado del grupo amino. Por eso el efecto sobre la basicidad es menor que el del grupo oxidrilo. Acuérdense que el del grupo oxidrilo, como tiene el efecto mesomérico no disminuye con la distancia, como si el inductivo. Por último, bueno, seguido en orden de basicidad, vamos a tener la anilina, que no tiene ningún sustituyente que pueda aumentar o disminuir su basicidad. Y la para-nitronilina va a ser la menos básica, ¿sí? Porque tiene el grupo atraedor de electrones que deja menos disponible el par de electrones no compartidos y así menor va a ser la basicidad. También podemos hacer el análisis a partir del ácido conjugado que se genera cuando las anilinas se protonan. En este caso vemos que los grupos dadores de electrones, tanto por resonancia como por efecto inductivo, van a estabilizar la carga positiva debido a que donan densidad electrónica. Los grupos atraedores de electrones van a desestabilizar esta carga positiva porque sustraen la densidad electrónica, dejándola mucho más positiva. Esto lo que hace es disminuir la estabilidad de este ácido conjugado y por ende van a disminuir la basicidad. Ahora vamos a ver en estos ejemplos cómo varía la basicidad en función de la posición en que están sustituidas con un grupo dador de electrones, estas anilinas. Vamos a tener la para-hidroxianilina, ¿sí? Que es esta de acá, la meta-hidroxianilina y la orto-hidroxianilina. Ya vimos, cuando analizamos con los ácidos, que los grupos cuando están en para o cuando están en orto dejan la carga negativa, los grupos dadores dejan la carga negativa sobre el carbono que tiene la función amina, en este caso. Esto lo que hace es reforzar el par de electrones, ¿sí? No compartidos del nitrógeno, aumentando su basicidad. En cambio, cuando tenemos un sustituyente en posición meta, este sustituyente nunca deja la carga negativa sobre el carbono, ¿sí? Que tiene la función amina. Es por eso que el efecto mesomérico no va a influenciar en la basicidad de estos derivados. Si ordenamos esta serie de anilinas en basicidad por su basicidad decreciente, vamos a tener que la para-hidroxianilina va a ser la más básica, luego le va a seguir la ortohidroxianilina
esta disminución, como el efecto el efecto mesomérico es el mismo, tanto en posición para como en posición orto, la diferencia de basicidad que hay entre estas dos anilinas es el efecto inductivo que genera el grupo oxidrilo, que es atraedor de electrones. Como está más cerca en la ortohidroxianilina, va a contrarrestar el aumento de basicidad que genera el efecto mesomérico. Es por eso que es un poco menos básica que la parahidroxianilina. Luego le sigue la anilina, que no tiene ningún sustituyente. Y por último, la metahidroxianilina. Esto es debido, ¿sí?, a que el grupo oxidrilo va a generar un efecto inductivo atraedor de electrones que va a dejar menos disponible al par de electrones no compartidos del nitrógeno y disminuye así su basicidad. El análisis también lo podemos realizar viendo la estabilidad de los ácidos conjugados que se generan. En el caso del parahidroxi y el ortohidroxianilina, como queda la carga negativa sobre el carbono que tiene el grupo aminoprotonado, este le dona densidad electrónica estabilizando la carga positiva, por lo que aumenta la estabilidad del ácido conjugado. Por ende, va a aumentar la basicidad de la anilina. En este caso, en posición meta, el grupo hidroxi tiene un efecto inductivo atraedor de electrones, ¿sí?, por enlace sigma. Esto lo que hace es sustraer densidad electrónica y dejando la carga positiva menos estabilizada. Esto hace que toda la molécula sea menos estable y por ende aumenta la basicidad de la anilina. Disminuye la basicidad de la metahidroxianilina. La influencia que tiene el pH sobre la estructura de un compuesto orgánico la podemos definir mediante la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Esta ecuación nos va a indicar si un compuesto va a existir en su forma ácida, o sea, conservando su protón, o en su forma básica cuando no tiene el protón, a un determinado pH. Los compuestos orgánicos van a existir tanto en sus formas ácidas, denominados aquí como HA, cuando la solución va a tener un pH que va a ser menor al pKa, y si no, van a existir en sus formas básicas, en este caso denominado como A negativo, cuando la solución va a tener un pH mayor al pKa. Ahora vamos a analizar con un ejemplo qué es lo que pasa esta relación entre el pH y la estructura del compuesto orgánico. Vamos a tomar como ejemplo un compuesto orgánico X que tiene un pKa de 5.2. Lo que podemos ver de esta figura es que cuando el pH es igual al pKa, o sea, en 5,2, vamos a tener un equilibrio entre la forma ácida y la forma básica, o sea que vamos a tener 50% de una forma y 50% de la otra. Si subimos el pH de la solución, lo que vamos a ver es que la forma que va a ser mayoritaria va a ser la forma básica. Ya cuando subimos a un punto el pH con respecto al pKa, o sea que estamos por encima de 6,2 en este caso, ya vamos a ver que tenemos más de un 90% de la forma básica. Lo opuesto va a ocurrir si bajamos el pH. Si vamos hacia un pH más bajo que el del pKa, o sea que al menos un 4,2, lo que vamos a ver es que en ese caso tenemos ya un 90% de la forma ácida. Entonces, en resumen,
Cuando el pH es igual que el pKa, vamos a tener las dos formas que van a estar en equilibrio. Si el pH está por debajo del pKa, vamos a tener más que nada la forma ácida, y si el pH está por encima del pKa, vamos a tener más que nada la forma básica de la molécula orgánica. Aquí podemos observar lo mismo, pero con un ejemplo más gráfico, en donde tenemos una molécula con un pKa de 4,76. Vamos a ver que cuando el pH es igual que el pKa, vamos a tener un equilibrio entre las dos moléculas, la protonada y la no protonada. Cuando el pH es mayor que el pKa, o sea que estamos por encima de 4,76, vamos a tener la estructura en donde no está protonada mayoritariamente, y en cambio si el pH es menor que 4,76, la estructura mayoritaria va a ser la que está protonada. ¿Por qué es importante esta ecuación? Esta ecuación es importante, es de gran utilidad, porque nos va a permitir separar compuestos en una mezcla. Por ejemplo, en una extracción ácido-base. En las extracciones líquido-líquido lo que usamos son solventes que son inmiscibles entre sí. Por ejemplo, éter etílico y agua. Las moléculas neutras van a ser solubles en solventes orgánicos, mientras que las moléculas cargadas lo van a hacer en los solventes acuosos. Dos compuestos disueltos en un solvente orgánico los vamos a poder separar mediante una solución acuosa si elegimos adecuadamente el pH de la misma. Por ejemplo, si tenemos una mezcla de ciclohexano y ácido benzoico y los extraemos con una solución acuosa a pH 3, el ácido va a permanecer protonado porque tiene un pK de 5 y va a ser más soluble en un solvente orgánico. Ahora, si lo extraemos con una solución acuosa a pH 10, el ácido va a estar desprotonado, ya que estamos en un pH por encima de su pK, y por ende va a ser más soluble en la fase acuosa. El ciclohexano va a quedar en el solvente orgánico y así los vamos a poder separar. Esto nos va a permitir lograr una buena extracción. En 1923, Lewis propuso una nueva definición para los términos de ácidos y base. En esta definición, Lewis dice que una base de Lewis, son compuestos que pueden ceder su par de electrones para formar nuevos enlaces. En cambio, los ácidos de Lewis son compuestos que pueden aceptar un par de electrones para formar nuevos enlaces, como se puede ver representado en esta imagen. Todos los ácidos que ceden protones se van a ajustar a la definición de Lewis, porque todos pierden un protón y el protón va a aceptar un par de electrones. Sin embargo, los ácidos de Lewis no se van a limitar solamente a los compuestos que ceden protones. Según Lewis, un ácido de Lewis es un compuesto o átomo que necesita electrones. Por ejemplo, acá tenemos dos ácidos de Lewis, como el tricloruro de aluminio y el borano. Tanto el aluminio como el boro quedan con una carga formal negativa después de recibir el par de electrones y quedan con 4 electrones de valencia. Por lo que el cloruro de aluminio y el borano son ácidos porque tienen orbitales de valencia que no cumplen con la regla del octeto y así pueden aceptar un par de electrones. Por último, vamos a estudiar dos conceptos, que es electrófilo, lo que es un electrófilo y lo que es un nucleófilo. Estos conceptos los vamos a utilizar a lo largo del cursado de química orgánica. Vemos que acá el oxígeno, ¿sí?, en esta base de Lewis, se lo llama también, se lo puede llamar amante de núcleos positivos, debido a que es una carga negativa, tiene densidad de carga negativa y busca, ¿sí?, grupos o átomos que sean electropositivos, o sea que tengan una densidad de carga positiva. A este comportamiento se lo denomina nucleofílico o nucleofilicidad. Entonces, todos los que tengan este comportamiento se van a denominar nucleófilos. Ahora bien, en el caso del carbono,
¿sí? Que dijimos que tenía una densidad de carga positiva. Esto es así debido al efecto atraedor que realiza el bromo sobre los electrones de este enlace. ¿Sí? Es un enlace polarizado que deja al carbono con densidad de carga positiva. Este tipo de grupos o de compuestos se los denomina electrófilos. ¿Por qué? Porque van a buscar electrones. Electrófilo significa amantes de electrones. Por lo que, en resumen, una base de Lewis, ¿sí?, va a ser un nucleófilo, lo vamos a llamar nucleófilo, y un ácido de Lewis lo podemos también llamar electrófilo. Estas interacciones ácido-base de Lewis pueden dar lugar a nuevos enlaces covalentes dentro de las moléculas orgánicas, sin involucrar la transferencia de protones como en el caso de los ácidos de Lewis.